Y bueno, realmente estábamos explicando por qué arranca hoy la mayor protesta después de 12 años de que, bueno, no hubo estas protestas así como se ven ahora. Y lo que les estábamos explicando a nuestros oyentes, Verónica, es que durante los 12 años del gobierno anterior, la verdad que hubo una recuperación salarial. Antes de esos 12 años se cobraba cualquier día, se cobraba el día 20 el sueldo, y durante la gestión de ya cuando asumió Kirchner se empezaron a cobrar los sueldos en tiempo y forma, el primer día hábil de cada mes. Estas son las cuestiones por las cuales, bueno, el diálogo primó antes que por allí una medida drástica como puede llegar a ser un paro, pero que ahora no hay paritarias. ¿Qué tal, Verónica? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y sí, la situación es un poco esa, digamos, lo que incluso uno podría hacer una clara distinción entre lo que pasó este año y el año anterior con el mismo gobierno. Exacto. Nosotros el año pasado tuvimos muchísimas reuniones paritarias, recuerdo que fueron 7, hubo una gran marcha después de la cual se resolvió y nosotros entendíamos que favorablemente el conflicto. Firmamos un acuerdo salarial que fue entre el 34 y el 35%. Bueno, sí. Definitivamente después la inflación se lo pasó para arriba. Se disparó, pero en el momento en que nosotros firmamos no era un mal acuerdo salarial. No. El ministro era parte de nuestras paritarias, no todo el tiempo, pero era un personaje activo en nuestras paritarias. Firmamos los fondos de capacitación, establecimos la creación de 2 o 3 comisiones para tratar temas que para nosotros eran y siguen siendo muy importantes, como es el tema de los docentes contratados. Hay universidades que tienen gran parte de su planta contratado con una precariedad laboral muy importante. Sí. El tema de los docentes ad honorem, la capacitación gratuita. Sí. Lo que vemos este año es que todo eso desapareció, ¿no? No solo desapareció el ministro de la escena, sino que hubo 6 reuniones paritarias, no se movió casi nada la propuesta inicial. Sí. ¿Cuál es la propuesta que les han hecho, Verónica? La primera vez que tuvimos paritarias, estamos hablando del mes de febrero, ¿no? Porque sí. Nuestro acuerdo salarial llegaba hasta el 28 de febrero. La primera vez que nos hacen una oferta nos dicen la inflación del año porque ustedes no han perdido poder adquisitivo del salario. Esa fue la primera cuestión que nosotros, por supuesto que no aceptamos. Claro. ¿No? La segunda oferta fue el 18%, ya no la inflación, sino el 18%, aunque todos siempre diciendo cláusula gatillo, sí, para sí. que acomodarse. Y se mantuvieron en esta cuestión de no reconocer que el año pasado hubo una pérdida muy significativa del poder adquisitivo del salario. La última oferta fue el 18 más 2, o sea, 20. Nada, ni la inflación de este año, ni nada respecto de cómo se redujo nuestro salario el año pasado. Esta es la situación que motiva esta medida de fuerza, ¿no? Un gobierno que nosotros entendemos lo que hace es dilatar como estrategia la paritaria. La estrategia es dilatar la paritaria y por allí, qué sé yo, con buen tiempo y viento a favor, capaz que en junio llegan a un acuerdo y recién en julio o agosto cobran el aumento, pero con el salario absolutamente depreciado. Claro, que es lo que pasa ahora. Pero bueno, nosotros tenemos el salario planchado desde noviembre. Ahora, en la última reunión, cuando la Secretaría de Políticas Universitarias admite que lo que pasa es que no hay dinero, otorga unilateralmente un adelanto a cuenta de lo que podría ser o un acuerdo o un cierre por decreto de la paritaria del 4% retroactivo a marzo. Que el número ya de por sí es muy pequeño y por supuesto que uno piensa que no es significativo, pero además es una provocación en términos de la propia oferta que ellos hacían, ¿no? Un primer tramo del 6%, entonces no, es el 4%. Bueno, es una situación realmente desopilante, pensando en que esto es una negociación. Sí. Verónica, buen día, Nicolás te saluda. ¿Qué tal, Nicolás? Buen día. ¿Y a qué crees que se debe este cambio de actitud? Sí, a ver, por ahí la respuesta puede ser un poco obvia, pero este cambio de actitud en donde en una primera instancia tuvieron 7 reuniones donde se llegó a un acuerdo del 35% y este año está costando muchísimo poder sentarse a negociar una paritaria, pero no solamente a los docentes universitarios, sino a casi todos los gremios le está costando muchísimo poder sentarse a negociar una paritaria. Entonces hay un cambio de actitud. En no reconocer estas políticas, en este caso en no tener una política firme universitaria.
No, mira, yo creo que por el contrario, creo que lo que está pasando es que recrudece y se profundiza la política que efectivamente tiene el gobierno. Y para llevarla adelante, parte de esa política es un bajo salario de los trabajadores en todos los niveles. No solo porque tienen la idea de que el salario de los trabajadores es parte del costo laboral, sino porque con salarios deprimidos ellos pueden avanzar sobre los derechos que nosotros hemos ido adquiriendo a lo largo del tiempo. Creo que un buen ejemplo es la resolución, lo pongo entre todas las comillas del caso, que tuvo el conflicto de los compañeros en Sancor. ¿Qué es lo que hace el gobierno? Claro. Ofrece un rescate, ¿a cambio de qué? De cambios en el convenio colectivo de trabajo, ¿no? ¿A cambio de qué? De forzar a los trabajadores de que me salga más barato mantenerte, y flexibilizar digamos, las condiciones de trabajo. Claro. Esa es la idea, ¿no? Con salarios deprimidos, entonces las posibilidades de opción que tenemos los trabajadores, por supuesto, que se reducen. Y esa es parte de la política de este gobierno. Así que es doble, bajar el costo, pero a su vez flexibilizar con anuencia de los trabajadores nuestras condiciones de trabajo. Por eso nosotros radicalizamos nuestra posición. No estamos dispuestos a permitir que nos deshilachen, que rompan nuestras organizaciones, que incluso nos demonicen en un proceso que comenzó también, así como lo vimos con los compañeros de SUTEBA, en la figura de Roberto Baradel, claro, con que le pongan nombre y apellido, sí. Exactamente, y que empiecen a horadar la relación que hay entre las conducciones sindicales y sus bases. Este plan de lucha fue definido hace más de 20 días en un plenario de secretarios generales en Córdoba. Hoy están arrancando actividades en todas las universidades, hay clases públicas, hay carpas instaladas en los espacios públicos, hay actividades coordinadas de muchísimos de nuestros sindicatos, todos tendientes a visibilizar este conflicto y por supuesto construir la marcha del 16. Sí. Bueno, ¿y cómo va a ser después de esta semana de paro y de actividades, por supuesto, porque no es solamente paro o sea, asisten a las aulas y bueno, y se hacen clases públicas, uno va a ver seguramente hasta en las calles las clases, pero ¿cómo va a seguir el plan? ¿Cuál es la idea? Porque hay que ver si el gobierno accede o no, capaz que no. Capaz que no, digamos, y en ese caso nosotros, por supuesto, nos vamos a convocar con los compañeros a hacer un congreso de la federación y definir cómo seguimos nuestro plan de lucha. Sí. Lo que claramente tiene que pasar después de esto es, obviamente, que nosotros también hay que cambiar de pantalla, ¿no? Esta idea de que el conflicto, que la negociación es eterna, es una idea perniciosa que trata de instalar el gobierno, jugando con este cliché que tiene del diálogo, ¿no? Bueno, una negociación no es permanente porque en esa instancia los trabajadores, digamos, somos mucho menos poderosos que el Estado, entonces nos vamos desgastando. Entonces, esa es una idea contra la cual nosotros vamos. Es un diálogo y es una negociación mientras las dos tienen partes buena para fe que negociar. Todo lo demás ya es un ardid, por decirlo de alguna manera. Entonces nosotros llegamos hasta la marcha y ahí vamos a redefinir con nuestros compañeros de qué manera participaríamos o no en esta extensísima paritaria que nos propone el gobierno y ya mirando claramente al segundo cuatrimestre. Sí. Bueno, Verónica Betancourt, realmente te agradecemos muchísimo esta comunicación con Mañanas del Aire. Muchas gracias y bueno, estamos en contacto para ver cómo prospera las negociaciones y cómo sigue este plan de lucha de todos los docentes universitarios. Muchas gracias a ustedes. Hasta pronto. Era Verónica Betancourt, secretaria de organización de la CONADU y también perteneciente a lo que es los docentes de En La Plata.